Buenas noches, bienvenidos a este último encuentro de los miércoles de San José. Lo hemos llamado así porque en la piedad popular los miércoles tradicionalmente es el día dedicado a San José. Y en este mes de marzo en el que celebramos su fiesta, en este año especialmente en el que el Papa Francisco nos invita a redescubrir la figura de San José, patrono de la Iglesia Universal, hemos querido entonces cada uno de estos miércoles dedicar un momento, esta breve charla de espiritualidad, de formación, justamente para profundizar en la figura de San José en distintos aspectos, no solo de su vida, sino también de su figura, de su vocación, de su misión. Y por eso también, hoy para cerrar, hemos elegido este tema, que es la fe de José. ¿Cómo vivió José la fe? Que va unida siempre al discernimiento, porque tener fe en última instancia nos lleva o se nutre de descubrir la presencia de Dios, descubrir a Dios activo, vivo en medio de nosotros. Discernir significa buscar, hallar, encontrar y cumplir la voluntad de Dios. Y ciertamente que José, al menos como aparece en el Evangelio, es un verdadero modelo de alguien que escucha, que cree, que encuentra la voluntad de Dios y que la cumple, la pone en obra, la pone en marcha. Así que queremos entonces dedicar este último encuentro a meditar sobre la fe de José, porque también contemplando la figura de José, también nosotros podemos nutrirnos y nutrir nuestra propia vida de fe, haciendo una especie de espejo para tratar de ver, comparando cómo es también nuestra propia vida de creyentes. Lo primero que tendríamos que decir, y creo que es lo que de alguna manera va a marcar todo lo que digamos sobre San José, que José aparece en los evangelios viviendo su fe, pero una fe que es sencilla y oculta. A José no lo escuchamos dando grandes discursos, a José no lo vemos haciendo grandes milagros, a José lo vemos haciendo la vida de un hombre sencillo, de Nazaret, un trabajador, un vecino más. Todos los relatos de la vida de Jesús, cuando a Jesús lo reconocen en Nazaret, lo primero que dicen, se asombra la gente, lo primero que dicen es, pero si este no es acaso el hijo del carpintero. Y San Pablo también en ese famoso himno a los filipenses va a decir, vivió una vida como la de tantos, se humilló viviendo una vida común como la de tantos. Así fue la vida de José y él vivió su vida entonces también, que en general es la vida que llevamos todos nosotros. Ninguno de nosotros somos superestrellas que estamos en los medios o que vivimos en la boca de todos, en que todos nos andan persiguiendo. Ninguno de nosotros es una gran estrella. Ninguno de nosotros anda haciendo grandes milagros. Todos nosotros nos parecemos mucho a José, y por eso está también la fascinación que ejerce la imagen de José sobre nosotros. El Papa Francisco, en su exhortación sobre la santidad justamente, aparte de ponerlo como modelo a San José, él habla de la santidad o los santos de la puerta de al lado. ¿Quiénes son? Y son aquellos que se cruzan con nosotros todos los días, que no nos damos cuenta quizás, pero que llevan una verdadera vida de entrega, de fe, de amor, de generosidad. Muchos de ellos son padres, madres de familia, personas entregadas. Viven una vida entregada a Dios sin que nadie se dé cuenta, sin publicidad, como lo hizo José. Esa figura de santidad retoma quizás la experiencia de un gran profeta del Antiguo Testamento, Elías. Ustedes recordarán, porque muchas veces evocamos esta escena en el libro de los Reyes, aparece Elías que está huyendo porque hay una persecución, están persiguiendo a los profetas. Entonces Elías huye, se va al monte y recibe este mensaje de Dios. Dios le sale al encuentro al profeta y le dice, ¿qué estás haciendo? Y él le dice, estoy huyendo, y se esconde en la cueva, ¿no? Y la profecía es que va a ver el paso de Dios, ¿no? Y entonces, estando en la cueva, Elías pasa una gran tormenta, con truenos, con relámpagos, y dice, pero Dios no estaba allí. Después, un huracán,
pero Dios no estaba allí. Después fuego, el huracán también que despeñaba las montañas, tiraba las piedras por todas, pero Dios no estaba ahí. Después el fuego que lo abrazaba todo, pero Dios no estaba ahí. Hasta que pasó esa brisa suave y él se dio cuenta entonces que ahí pasaba Dios, y se cubrió el rostro y salió al encuentro. La espiritualidad de José es o se parece a ese encuentro de Dios con Elías en el Horeb. Dios en la suavidad de la brisa. La brisa, todos sabemos, es lo cotidiano que nos reconforta. Detengámonos entonces en algunos aspectos, caracterizaciones de José, de su vida, de cómo él vive su fe. Lo primero que quizás tendríamos que decir es que la fe de José es una fe oyente. José es el hombre que sabe escuchar. Todos conocemos en los evangelios, en el evangelio de San Mateo, José aparece caracterizado a partir de, sobre todo, de 3 sueños. El sueño de la Anunciación, después del próximo sueño, el siguiente, el de la huida a Egipto, luego el sueño ya para que pueda regresar y José va a Nazaret. Y en todos esos sueños, ya sabemos cómo son los sueños, a veces no son tan claros. Es una hermosa imagen para hablar de la experiencia de Dios. Todos nosotros recibimos la invitación de Dios y lo que pasa es que esa invitación de Dios a veces no nos suena tan clara, como los sueños, a veces aparece confusa. Pero José tiene ese arte, tiene el arte de escuchar, y en esa escucha, que no siempre es clara como son los sueños, en esa escucha responde, primero discierne y responde a la voluntad de Dios. Fíjense también que es interesante, José es el hombre que escucha, y José es el hombre que responde, pero no responde con grandes palabras, como a veces nosotros nos imaginamos o queremos hacer nosotros. José no hay discurso, casi no hay palabras, solamente tenemos una palabra aparentemente indirecta de José en el Evangelio. José responde no con sus palabras, sino con sus acciones. José responde haciendo carne eso que escucha. José responde y discierne. Si nos detenemos en la situación de cada uno de esos sueños, responde en medio de las adversidades, porque José ya tenía todo planeado, seguramente cómo iba a ser su vida familiar con María, estaban comprometidos, seguramente ya tenían planes juntos, y sin embargo llega lo nuevo, llega la encarnación, y sus planes ciertamente se caen. Pero en medio de esos planes que se caen, como muchas veces nos pasa a nosotros, que nuestras expectativas y nuestros planes caen porque no se cumplen o sucede algo que no esperamos, en medio de esa crisis, José discierne la voluntad de Dios, escucha la voluntad de Dios, no se queda encerrado en sí mismo, le encuentra un nuevo significado y responde con sus acciones, recibe a María. No es seguramente lo que él se imaginó, pero sin embargo es hacia donde Dios lo llama. Él tiene esa capacidad de ir a lugares donde seguramente él nunca se hubiera imaginado que podía haber ido. Va a Egipto huyendo, acepta lo imprevisto. Esa es la fe de José. No es una fe que se escapa de lo que le sucede, sino que al contrario, asume lo que le está pasando y en medio de eso que le está pasando, aunque vaya contra sus expectativas, aunque sea un momento de crisis, en eso que está pasando, discierne la voluntad de Dios. José escucha, José responde y puede hacer todo esto porque José cree. Creer significa es uno de los significados, significa tener confianza. Fíjense que José no se encapricha. Cuando surge lo imprevisto, no se encapricha con su voluntad, con cumplir lo que a él le parece, lo que él quiere. Nunca lo vemos a José imponiéndose ni a Dios, ni tampoco a María, ni tampoco a Jesús. No se encapricha en su voluntad. José no negocia con Dios. José tampoco tiene nostalgia de lo que deja. José cree y es tan fuerte su fe que confía para seguir adelante. Él sabe que esa promesa de Dios se va a cumplir, aunque él no sepa muy bien cómo. Por eso, junto con la escucha, entonces, la otra dimensión de la fe de José es la confianza. Todos tenemos experiencias de confianza
Pero también, lastimosamente, como todos sabemos, tenemos experiencias también de sentir herida nuestra confianza. La confianza es ese sentimiento de base tan necesario para nosotros, para cualquier persona que quiera desarrollarse justamente humanamente. Cuando nos hieren en nuestra confianza nos lastiman, no en las periferias de lo que somos. Cuando hieren nuestra confianza y sobre todo cuando comenzamos nuestra vida, cuando sentimos nuestra confianza herida, nos hieren en lo más profundo de nosotros. Y ahí es donde surgen todos esos movimientos de protegernos a nosotros mismos, de ponernos a la defensiva, que llevan muchas veces también a encerrarnos. Es interesante cómo la fe de José le ayuda a salir de ese movimiento de autodefensa, de autoprotección, de encerrarse en sí mismo. La fe de José le ayuda a confiar en Dios y a confiar en María, que eso es muy importante, porque la fe no es algo que nos traslada a otro mundo, sino que la fe es algo que nos ayuda a vivir con las personas con las que convivimos en este mundo. La fe en Dios le ayuda a José a tener confianza en Él y sobre todo a tener confianza en María. Y eso lo lleva a que, como dice la Escritura, dice el Evangelio de San Mateo, era un hombre justo, no quería hacerle daño a María. Recordemos que en la época en que se escribe el Nuevo Testamento, las mujeres no tenían voz, y si una mujer era considerada adúltera, como puede ser una mujer embarazada antes de ir a convivir con su marido, el castigo que se le tenía reservado era justamente que muera a piedrazos. Leímos justamente en el Evangelio también hace unos días esa escena de Jesús con esa mujer a quien Él no condena. Esa confianza de José le permite actuar y le permite salvar a María. Y le permite también actuar a Dios, porque gracias a la confianza de José, Dios puede llevar adelante su plan y su obra en la historia. Y además también podríamos pensar, es una imagen que muchos autores han recreado, Jesús era un hombre que confiaba. Jesús era un hombre que era Dios, era el Hijo de Dios, pero cuando Jesús llamaba a Dios Abba, es decir, Padre, y en ese Abba ponía toda su confianza, así murió Jesús. Padre, en tus manos me encomiendo, pongo mi espíritu. Sin embargo, esa confianza humana de Jesús se desarrolló justamente a la sombra de José. A José fue al primero a quien Jesús niño le dijo Abba, papá. Vemos también en el Evangelio cómo Jesús trata a las mujeres. Jesús trata a las mujeres siempre con confianza. Jesús trata a las mujeres siempre con respeto. Jesús le da valor a la vida de cada persona, y especialmente a aquellos que eran considerados últimos, entre ellas las mujeres. Y eso ciertamente también lo aprendió de José, o lo vio encarnado en la vida de José. José es el que respetó absolutamente a María, no solo confiando en ella, sino también poniéndose a su lado. Nunca lo vemos a José imponiéndose a María. Al contrario, vemos a José caminando al lado de María. Jesús tuvo también una gran compasión y misericordia por la vida cuando era amenazada, ya sea por la enfermedad, ya sea por la pobreza, ya sea por la injusticia. Jesús tenía un corazón compasivo y misericordioso. Y eso también seguramente lo vio encarnado en José, porque José es aquel que cuida, tiene la suficiente fortaleza para cuidar la vida amenazada de su mujer y sobre todo la vida amenazada y vulnerable de su hijo pequeño Jesús cuando tiene que huir. Esa es la verdadera fortaleza. La fe de José es una fe que lo lleva a la confianza. Esa misma confianza van unidas, confianza con fortaleza es lo que le ayuda a José a recomenzar, volver a empezar siempre de nuevo. José no se queda estancado, José vuelve siempre a empezar. En medio de las crisis, no se enreda en las crisis, en medio de las crisis vuelve a salir adelante. Y cada una de esas etapas, de esos sueños que él va recibiendo, nos van indicando una crisis de José. Tiene que aceptar a María,
tiene que recibir, adoptar a ese hijo que llega, tiene que partir a Egipto corriendo porque lo están por perseguir, tiene que, cuando ya quizás tenía todo acomodada su vida, ya tiene que volver o puede volver a Nazaret. Es el hombre que no está aferrado a su pasado, no está aferrado a sus planes, y por eso en medio de las crisis puede siempre comenzar de nuevo. La fe de José le da fortaleza. No es la fe débil como muchas veces podemos imaginarnos, sino que es una fortaleza. Lo que pasa es que no es la fortaleza de los que tienen poder y se imponen, sino que es la fortaleza de los que tienen fe y confían, y por eso pueden empezar siempre de nuevo. Y unido a eso también, la fe de José es una fe que cuida sin apropiarse, porque sabe que la vida es un don. Él es el que lo experimenta de una manera única. Sabe que ese hijo no es suyo y sin embargo lo adopta y lo cuida. Y en el fondo, por eso José es verdadero padre, por eso José es verdadero modelo para todas nuestras familias. En el fondo, todo padre y toda madre también tiene esa experiencia. Tiene esa experiencia de saber y en algún momento reconocer que esa vida que le fue confiada, justamente le fue confiada. No somos propietarios de la vida de nadie. Y por eso cuando vivimos así podemos aceptar el don que el otro es para nosotros, sin apropiarnos. Y además también aceptando y reconociendo que toda vida es un regalo. El otro rasgo de la fe de José es que es una fe que lo lleva a vivir delante de Dios, en abandono, en entrega, delante de Dios. Por eso, esa confianza absoluta que tiene en Dios es lo que lo lleva a José a vivir sin necesidad de protagonismos. ¿Cuántas veces, cuántas peleas hay entre nosotros, en nuestras casas, en nuestras comunidades, en tantos lugares, porque luchamos afanosamente por el protagonismo, por aparecer más que otros, porque nos reconozcan más que a otros? Cuántas luchas compitiendo unos con otros. La fe de José, porque él se sabe en las manos de Dios, eso le permite vivir libre frente también al protagonismo y al reconocimiento humano. Es más, José siempre es como si él dejara el primer lugar siempre a Jesús y a María, a los otros. Ellos son los protagonistas. José no tiene miedo de quedarse atrás. José no tiene miedo de vivir una santidad oculta. Creo que estos rasgos nos pueden ayudar también en nuestro camino de fe. Ojalá también que nosotros, estamos en el tiempo cuaresmal, es un tiempo también de purificación. Contemplar a San José nos ayuda a entender y contemplar mejor a Jesús. Por eso cada uno de estos rasgos, por supuesto que los vemos en Jesús, los vemos en el Evangelio. La fe de José es una fe evangélica. Ojalá también que nuestra fe de a poquito se vaya transformando y tenga mucho de estos condimentos que tenía la fe de José. Una fe sencilla, una fe que sabe escuchar, una fe que responde, quizás no con palabras, pero sí sobre todo con nuestras acciones. Una fe que en medio de las crisis, en medio de las dificultades, cuando nuestros planes y nuestras expectativas se caen, cuando llega lo imprevisto, es una fe que nos lleva a resignificar lo que vivimos delante de Dios. Una fe que cree, que confía y que por eso no se encapricha, no negocia, no tiene nostalgias, no se aferra al pasado, puede mirar hacia el futuro con confianza. Ese es el otro rasgo, una fe con confianza, que se anima a confiar en Dios, confiando en los demás, apostando también a los demás, especialmente a los últimos, a los que parecen más amenazados. Una fe que es fortaleza, porque nos ayuda siempre a recomenzar, a nacer de nuevo. Recomenzar, nacer de nuevo, son todas imágenes de la resurrección. No tengamos miedo de comenzar de nuevo. Es más, siempre tenemos que volver a empezar, porque la vida está llena de imprevistos. No hay un día que se parezca a otro. Cada día estamos llamados a volver a empezar. Ojalá tengamos la fortaleza y la confianza necesaria para animarnos a comenzar de nuevo. Y una fe que cuida, una fe que es generosa, pero por eso, porque es generosa y porque cuida sin apropiarse, aceptando
especialmente la vida de los demás, como un regalo. Una fe que se complace ante la mirada de Dios y que por eso no está luchando por protagonismos. Vamos a pedir entonces esta gracia. Ojalá que todo esto que fuimos comentando, diciendo cada uno de estos días sobre la figura de José, nos ayuden también a nosotros en nuestra vida espiritual. Los invito a que recemos juntos el Padre Nuestro. José vivió el Padre Nuestro antes que Jesús lo pronunciara. Es más, Jesús dijo Padre usando esa palabra que usaba para llamar a José. Vamos a pedirle a San José que nos ayude a rezar y a encarnar el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Vamos a recibir la bendición. Ya estamos cercanos a la Semana Santa por intercesión de San José, pidiendo entonces que nuestra fe aumente, crezca, se purifique, sea profunda, como fue la fe de José. Que el Señor esté con ustedes, que descienda sobre ustedes, su familia, sus trabajos, la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y permanezca para siempre. Podemos ir en paz. Les doy gracias entonces a todos los que nos han acompañado durante estos miércoles. En el mes de mayo vamos a celebrar una fiesta importante. Va a comenzar un jubileo dedicado a San Ignacio en toda la Iglesia Universal, porque se cumplen 500 años de la herida en Pamplona de San Ignacio. Así que vamos a tener también en el mes de mayo, primero una misa especial, pero también un día a la semana en el mes de mayo, una charla también de formación en espiritualidad ignaciana, justamente sobre la vida de San Ignacio, nuestro santo patrono, para que lo conozcamos más y vivamos un poquito mejor su espiritualidad. Así que la próxima vez entonces los vamos a convocar también para aprender un poquito sobre San Ignacio. Muchas gracias.